Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El sol de Almería caía como plomo fundido sobre el asfalto de 1989. Era un verano que se negaba a morir, estirando sus dedos de fuego hasta bien entrado octubre, resecando la tierra y agrietando el ánimo de la gente. En la comisaría, el inspector jefe Rafael Vargas apartó la cortinilla de lamas. El polvo danzaba en el haz de luz. Afuera, la ciudad blanca parecía vibrar bajo una campana de calor, un silencio pesado que solo rompía el rumor lejano del puerto. Vargas era un hombre del norte, trasplantado a la fuerza a aquel desierto luminoso, y después de 5 años seguía sin acostumbrarse a esa luz que todo lo desnudaba, que borraba los matices. O quizá, pensaba, los ocultaba mejor. Acababa de cumplir 45 años y sentía el sudor pegándole la camisa a la espalda, un sudor frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Sobre su mesa reposaba el informe preliminar. Una palabra resonaba en su cabeza. La carretera del Cañarete era una cicatriz tallada en el acantilado, la vieja ruta hacia Aguadulce que serpenteaba como un borracho sobre el Mediterráneo. Un lugar para amantes furtivos y para suicidas. Y ahora, al parecer, para cosas peores. Un par de pescadores habían dado el aviso al amanecer, buscando un buen sitio para lanzar la caña, habían encontrado algo mucho más oscuro que la sombra de las rocas. El cuerpo de una mujer. Vargas había llegado con el forense, el doctor Morales, un hombre cínico y preciso. La escena era limpia, brutalmente limpia. La habían arrojado desde la carretera, unos 15 o 20 metros más arriba. Había rebotado en las piedras. Estaba desnuda, boca arriba, con los ojos abiertos mirando ese cielo implacable. Se llamaba Carmen Dolores Sanmeyer. Tenía 26 años. Hija de alemán y española, decían los papeles, aunque su vida había terminado lejos de cualquier lujo teutón. Era una de las chicas que hacían la esquina en el Zapillo, la zona portuaria, un fantasma más de la noche almeriense. El doctor Morales se había agachado, señalando el cuello. Un hematoma oscuro, profundo. Surcos de estrangulamiento. No había signos de lucha en el lugar. La había matado en otro sitio, con calma, y luego la había transportado hasta allí, deshaciéndose de ella como quien tira una bolsa de basura. Vargas sintió el sabor amargo de la bilis. No era el primer crimen que veía, ni sería el último. Pero había algo en la pulcritud del abandono, en la indiferencia del asesino, que le helaba la sangre. Los días siguientes fueron un infierno burocrático. Interrogaron a chulos, a taxistas, a otras chicas que hablaban con miedo, con los ojos bajos. Nadie había visto nada. Carmen Dolores se había subido a un coche, sí. ¿Qué coche? Uno oscuro, quizá. O claro. Grande. O mediano. La noche se tragaba los detalles. El Zapillo era un mundo de sombras y luces de neón baratas, un lugar donde las preguntas de la policía solo traían problemas. Vargas y su compañero, el subinspector Peña, un joven de la tierra, optimista y tenaz, recorrieron pensiones y bares de mala muerte. El calor seguía apretando. La ciudad olía a salitre y a fritanga. En las noticias hablaban de la caída del muro en Berlín, de un mundo que cambiaba a una velocidad vertiginosa. En Almería, el tiempo parecía detenido, anclado en un presente áspero. El caso Sanmeyer empezó a acumular polvo sobre la mesa del inspector, junto a otros expedientes sin resolver. Una prostituta muerta no era una prioridad para los altos mandos. Era solo una muesca más en la estadística del año. Pasaron 3 meses. La Navidad se acercaba con un viento frío que barría la costa. El invierno en Almería era un espejismo, un breve respiro antes de que el sol volviera a reclamar su reino. Y entonces, apareció la segunda. Esta vez fue en Almerimar, más al oeste, cerca de El Ejido, en esa nueva costa de urbanizaciones fantasma y plástico de invernadero. Unos albañiles que trabajaban en una urbanización la encontraron en un talud. El ritual era idéntico. Desnuda. Estrangulada. Arrojada desde altura.
Esta se llamaba María Jesús Muñoz, pero todos la conocían como la Tamara. 28 años. También del Zapillo. Vargas y Peña se miraron en el coche, de vuelta a la ciudad. El silencio era denso. Ya no era un caso aislado. Era un patrón. La prensa, hasta entonces más interesada en la política local y en el fútbol, empezó a oler la sangre. Los titulares hablaban del psicópata del Zapillo. Alguien, en una tertulia de radio nocturna, soltó el nombre que todos temían. ¿Jack? El destripador de Almería. El apodo cuajó como la escarcha en una mañana de invierno. De repente, la ciudad blanca tenía su propio monstruo, su propio fantasma con nombre inglés. El pánico es una cosa curiosa, pensaba Vargas. Durante meses, nadie se había preocupado por las chicas de la calle. Ahora, eran el centro de una histeria colectiva. Las patrullas se duplicaron en el Zapillo. Las mujeres decentes se recogían antes en casa. Pero el asesino no buscaba mujeres decentes. Tenía un coto de caza muy específico. Vargas se obsesionó. Se llevó los informes a casa, extendiendo las fotos de las víctimas sobre la mesa del comedor, bajo la luz amarilla de la lámpara. Carmen Dolores y María Jesús. Dos vidas truncadas, reducidas a informes forenses. Buscaba una conexión, un hilo diminuto que uniera los puntos. El asesino era organizado. No dejaba huellas. Usaba un coche, probablemente un coche grande, con maletero amplio para transportar los cuerpos. Actuaba con confianza. Las estrangulaba, un método íntimo, personal. Tenía que mirarlas a los ojos mientras la vida se les escapaba. Sentía el poder. Y luego, el desprecio. Las arrojaba como despojos en lugares visibles pero de difícil acceso, acantilados, taludes. Era una firma. Una burla. El año 1990 empezó con mal pie. El invierno trajo lluvias torrenciales que inundaron las Ramblas, pero no limpiaron el miedo. La tercera apareció en febrero. María Leal. La más joven. 22 años. Embarazada de 4 meses. Su cuerpo fue encontrado en una zona de obras, de nuevo arrojado. El Zapillo se convirtió en un desierto. Las chicas desaparecieron de las esquinas, o trabajaban en grupos, vigilantes, aterrorizadas. Vargas sentía la presión desde arriba y la frustración desde abajo. Habían interrogado a docenas de sospechosos. Hombres con antecedentes por violencia, clientes habituales, tipos raros fichados por la patrulla de costumbres. Nada. El asesino era metódico. Era cuidadoso. Y era invisible. Peña, el subinspector, aportó una idea. Había hablado con una de las compañeras de María Leal. La última vez que la vieron, se subía a un coche grande, de color azul oscuro. Quizá con un alerón trasero. Un detalle vago, pero era algo. Empezaron a rastrear todos los coches de ese modelo en la provincia. Cientos. Miles. Era buscar una aguja en el mar de plástico de Elegido. El mar de plástico. Vargas miraba esa extensión antinatural, kilómetros y kilómetros de invernaderos que brillaban bajo el sol como un océano alienígena. Un lugar perfecto para esconder secretos. Un laberinto donde un hombre podía desaparecer. El cuarto cuerpo rompió el patrón geográfico. Apareció en el ejido, junto a un camino de invernaderos. Semienterrada. Khadija Monsar, la llamaban la Katy. Marroquí. 25 años. Solo llevaba puesto el sujetador. Estrangulada, como las demás. Pero esta vez no la había arrojado. La había enterrado, o lo había intentado. Había cambiado el ritual. O lo habían interrumpido. Vargas sintió una punzada de esperanza. Un cambio en el método significaba nerviosismo. Un asesino nervioso comete errores. Pero no había errores. Ni una huella. Ni una fibra. Solo el cuerpo y la tierra removida. La investigación se convirtió en una cacería de fantasmas. Vargas apenas dormía.
soñaba con los ojos abiertos de Carmen Dolores, con el vientre hinchado de María Leal. Se movía por la ciudad como un autómata. El calor volvió, más denso, más opresivo que el año anterior. 1990 avanzaba, y el Destripador de Almería seguía ahí fuera, observando, esperando. La ciudad vivía bajo una psicosis sorda. Se crearon grupos de vigilancia vecinal. Cualquier hombre solo en un coche oscuro era sospechoso. La policía detenía a gente sin motivo, solo por la desesperación de mostrar actividad. Pero el asesino guardaba silencio. Pasaron meses. 6. 8. Un año. El caso se enfriaba. Llegaron nuevos crímenes, nuevos problemas. El narcotráfico crecía al amparo de la costa. La vida seguía. Los periódicos relegaron al Destripador a las páginas de sucesos antiguos, a las crónicas negras de fin de año. El Zapillo volvió a poblarse de sombras, porque la necesidad siempre pesa más que el miedo. Vargas sintió el peso del fracaso. Se lo cruzaba a veces en la calle, el miedo. Lo veía en los ojos de las mujeres que esperaban el autobús de noche, en cómo apretaban el bolso al pasar un coche despacio. 1992. Habían pasado casi 2 años desde el cuerpo de Cadija. El inspector Vargas había ganado más canas y una úlcera. Peña seguía siendo tenaz, pero el optimismo se le había gastado. Y entonces, el fantasma regresó. El cuerpo de Aurora Amador, de 24 años, fue encontrado por unos pescadores en una sima entre Aguadulce y la capital. Cerca del Cañarete, donde todo había empezado. El círculo se cerraba. Mismo método. Desnuda. Estrangulada. Un fuerte golpe en la cabeza, seguramente de la caída. El Destripador había vuelto. O quizá nunca se había ido. La rabia volvió a encender a Vargas. Reabrió los archivos. Volvió a interrogar a los mismos hombres grises, a los mismos chulos evasivos. Nada. Era como golpear una pared de goma. El asesino era una entidad, una sombra proyectada por el sol implacable de Almería. Sabía moverse en los márgenes, en esa tierra de nadie entre la ciudad y el desierto, entre la noche y el día. Era, sospechaba Vargas, un hombre normal. Un hombre con un trabajo, quizá una familia. Alguien que comía con su madre los domingos y luego, por la noche, salía a cazar. Alguien que conocía la provincia como la palma de su mano. Conocía los acantilados, los caminos de tierra, los solares abandonados. Y conocía a sus víctimas. Sabía que nadie las echaría de menos, no de verdad. Sabía que eran prescindibles. La lista crecía. 6. 7. 8 mujeres. Los crímenes se espaciaron. 1 año. 6 meses. 3. El asesino jugaba con ellos. Aparecía un cuerpo, la ciudad volvía a temblar, la policía corría en círculos, y él volvía a desaparecer. 1993 trajo 2 más. El patrón se mantenía. Jóvenes, marginales, estranguladas. La brutalidad era la misma, pero la ejecución era cada vez más refinada. Sin pistas. Sin testigos. 0. Era el crimen perfecto, repetido una y otra vez. Vargas empezó a pensar en el coche. El coche azul oscuro con el alerón. Ese detalle fantasma. Peña había encontrado un sospechoso meses atrás, un tipo que regentaba un videoclub, que tenía un coche similar. Lo habían vigilado. Lo habían interrogado. Tenía coartada para 2 de los crímenes. Pero Vargas no podía quitárselo de la cabeza. Había algo en sus ojos, una frialdad calculadora, una inteligencia burlona. Pero no tenían nada contra él. Ni una sola prueba. Solo la intuición de un policía cansado. Los años pasaron. 1994. 1995. El silencio. El Destripador de Almería pareció desvanecerse en la niebla del tiempo. La ciudad, ansiosa por olvidar, empezó a respirar.
Se construyeron nuevas urbanizaciones sobre los solares donde habían aparecido los cuerpos. El Cañarete se iluminó con farolas más potentes. El Zapillo cambió, se modernizó superficialmente. La heroína dio paso a otras drogas. La vida, como la mala hierba, crecía en cualquier grieta. En 1996, apareció el último cuerpo. El 10º. O el 12º, según qué lista se mirase. Ya nadie llevaba la cuenta con precisión. El ritual fue el mismo. El lugar, de nuevo la costa. Fue un golpe de realidad. No se había ido. Solo estaba descansando. Pero esta vez, algo fue diferente. La investigación estaba desgastada. Vargas estaba a punto de pedir el traslado. Se sentía viejo, derrotado por un sol que no daba tregua y por un asesino que se había reído de él durante 7 años. Nunca lo atraparon. El caso del destripador de Almería se convirtió en leyenda urbana, en una historia de miedo para contar en las noches de viento. Los expedientes se archivaron, gruesos legajos de papel amarillento que olían a fracaso. ¿Quién era? Un transportista que conocía las rutas. Un pescador que conocía la costa. Un hombre rico con un coche potente y un alma vacía. Un policía. Vargas tembló ante esa idea. ¿Cualquiera? Podía ser cualquiera. El inspector se jubiló años después, sin saber quién había sido la sombra. A veces, paseando por el Cañarete, ya una autovía moderna, miraba hacia los acantilados. El mar seguía golpeando las rocas con la misma indiferencia. El sol seguía quemando la tierra. Y en algún lugar de la ciudad blanca, un hombre envejecía, guardando su secreto. Un hombre normal, quizá un abuelo amable, que durante casi una década había sido el dueño de la noche, el cazador de sombras, el Jack que nunca pagó por sus crímenes. Almería había construido su riqueza sobre el plástico de los invernaderos, pero bajo esa riqueza fácil, la tierra seguía manchada. Vargas miró el sol poniente, una bola roja que se hundía en el mar, y sintió el mismo sudor frío de aquel primer día, el sudor que no venía del calor, sino de la oscuridad que se esconde a plena luz. La luz implacable de Almería. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.